Udabol, la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, muy agradecidos por acompañarnos. Mil disculpas por la espera, son algunas cuestiones técnicas que estuvimos arreglando, pero queremos arrancar con este espacio denominado Ventana sin Cristal. ¿Por qué ventana sin cristal? Toda habitación, todo aposento tiene obviamente sus ventanas y normalmente las ventanas tienen sus cristales, tienen sus cortinas, en fin. Pero acá queremos que esta nuestra ventana sea sin cristal porque los cristales impiden escuchar muchas cosas, impiden ver algunas cosas. Pero acá usted va a poder escuchar, va a poder ver muchas cosas, quizás mucha confianza, que también lo vamos a tratar en este momento. Y hemos invitado para arrancar precisamente este espacio al pastor Francisco Durán Mura. Él es graduado del Seminario Teológico Semitep de la Iglesia de Dios en Arica, Chile. Él en este momento se encuentra en Antofagasta. Él es parte, empezando desde su conversión, de la Iglesia Jesús Te Llama, aproximadamente en el año 2003. Ha sido encargado de obra en Arica, pastor precisamente allá en esas gestiones entre el 2008 y 2009, pastor ordenado ya en el año 2010, pastor misionero enviado acá a Bolivia, a la ciudad de La Paz, el año 2013, hasta el año pasado estaba por acá. En ese tiempo ha sido capellán también de Udabol entre los años 2017 y 2019. Pastor Francisco, un gusto compartir nuevamente con usted, aunque a través de este medio. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Buenas noches, querido hermano William. Dios lo bendiga. Gracias por la invitación. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da una vez más de poder compartir con ustedes, que eso siempre ha sido mi gozo y alegría de poder escucharles, de poder hablar con ustedes y de poder ver en esta instancia de crecimiento para todos nosotros. Espero ser de bendición y gracias por la invitación. Gracias a usted, Pastor Francisco, por aceptar la invitación precisamente. Está con nosotros también el licenciado Juan Campos Espinosa. Él tiene una licenciatura en Administración de Empresas, es egresado también de Udabol, de la carrera de Liderazgo Pastoral, técnico superior en Biblia del Seminario Bíblico Evangélico. Tiene un diplomado en Liderazgo Pastoral de la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas aquí en Bolivia. También un diplomado en liderazgo de la Universidad Iberoamericana, un diplomado en educación superior de la Universidad Pública del Alto. Actualmente, en cuanto a su servicio eclesiástico, es pastor anciano en la congregación Casa de Oración La Paz. Mi hermano Juan, muchas gracias también a usted por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, hermanos. Es un placer estar junto a ustedes y que sea este programa que está iniciándose de gran bendición para los hermanos que nos van a ver y que pueda ser de utilidad en sus vidas, en lo que el Señor quiere que se realice. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, muy agradecido. Bueno, el tema la temática que hemos escogido para esta ocasión es el hombre arquitecto de su destino. Lo dijo Albert Einstein: somos arquitectos de nuestro destino. Las personas podemos elegir qué construir. Podemos construir muros, podemos construir caminos, podemos construir puentes, puertas, un palacio, un globo, un cohete espacial, etc. Tenemos las herramientas. En nuestras manos está decidir cómo y para qué las utilizamos. El arte de vivir implica tomar decisiones siempre. Estamos decidiendo desde la mañana hasta la noche, desde si me levanto hasta si me acuesto. Ese proceso de toma de decisiones nos hace responsables de las consecuencias. La vida es buena en la medida que somos nosotros quienes decidimos sobre ella y podemos modelarla y, en el peor de los casos, intentarlo una y mil veces. Lo bueno o lo malo que nos suceda, bajo la perspectiva de qué tan bueno es lo blanco como lo negro, jamás puede ser atribuido a terceras personas. Yo soy el capitán de mi propio barco.
si me estanco, si me anego, si me hundo o si llego a buen puerto venciendo a la tormenta, es exclusiva responsabilidad de uno. Nadie más es responsable del fracaso o del éxito de las personas. Esa responsabilidad es la que uno asume y por la que hoy respondemos. La bonanza económica de la que gozamos, los problemas familiares transitados, el experimento del dolor físico, emocional, la sed, el hambre o el cansancio, la felicidad que puede uno experimentar y que solamente uno lo siente. Y hoy día estaremos conversando, apelando a la experiencia de vida, apelando a transmitir ideas, enseñanzas de nuestros invitados. Y la primera pregunta, mi hermano Juan, y sobre eso conversamos un poco. Mi hermano Juan, ¿usted ha cometido errores en su vida? Claro que sí, he cometido errores en mi vida. Las sigo cometiendo tal vez porque en nuestra naturaleza como tal existe la carne y está el espíritu, es una lucha constante, ¿no? Entonces, como siervos de Dios que seguimos a Cristo, ese es un problema que tenemos nosotros como tal, ¿no? La lucha de la carne con el espíritu. Entonces, carnalmente a veces realmente reaccionamos y vemos que está mal. Y es un crecimiento que nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? O sea, vencer la carne en nuestra vida. Ajá. Ok, sí, eso es algo innato que tenemos, ¿no? La misma pregunta para usted, Pastor Francisco. ¿Usted a lo largo de toda su vida ha cometido errores? Sí, muchos errores, querido pastor, y los sigo cometiendo. Pero bueno, entiendo que uno como ser humano, como dice la Escritura, dice que el hombre es de continuo solamente al mal. Y creo yo en mi corazón que tendemos a equivocarnos porque todavía hay cosas, todavía como dice el hermano, nuestro espíritu lucha con nuestra carne. Y la carnalidad es la tendencia a todo lo que no es de Dios. Sí, es obviamente. ¿Hasta qué punto? La pregunta va un poquito ya para ambos, ¿no? ¿Hasta qué punto consideran que el hombre es dueño y amo de su destino? ¿Será así? Mi hermano Juan Campos, ¿hasta qué punto el hombre es dueño, amo de su destino? El hombre como tal es dueño de su destino porque Dios dio el libre albedrío, ¿no? Entonces, Él toma las decisiones. Pero Dios es soberano, ¿sí? Y como soberano tiene el control de todo. Lo único que tiene Dios es la salvación hacia nosotros a través de Jesucristo. Y eso es lo que se quiere. Pero el hombre como tal, en realidad, no es ni dueño ni amo de su destino. Llega hasta cierta, qué sé yo, etapa de su vida. Pero en realidad no es así. La creación de Dios del hombre ha sido por Dios. Entonces, ahí tiene que ver mucho lo del hombre. El hombre, digamos, a partir de Adán y Eva se apartaron por desobediencia y pecaron. Vino pero Jesús y restableció todo ese orden. Entonces la gente, sabiendo que existe Dios, eso es innegable, no quiere aceptar. Y ellos toman sus decisiones como tal. Ok. A ver, Pastor Francisco, ¿realmente podemos hacer con nuestra vida lo que quisiéramos? Porque a veces sucede, ¿no? Uno ya es padre de familia, por ejemplo, y dice, bueno, yo como papá decido esto, decido aquello, y yo soy padre, hago lo que quiero. O un jefe en el trabajo, en la empresa, en fin, dice, yo quiero así, yo decido así, y puedo hacer lo que quiera. ¿Será realmente eso verídico, que realmente podemos hacer con nuestra propia vida lo que quisiéramos, Pastor Francisco? Sí, yo creo que sí, querido pastor. Eso nosotros, si lo vemos por un término bíblico, como decía el pastor,
lo vemos desde el comienzo de la creación en la desobediencia del hombre. Cuando Dios había insertado al hombre en el huerto del Edén, Dios había dado todo lo que el hombre necesitaba, pero sin embargo el hombre igual tomó sus propias decisiones. El hombre desobedeció a lo que obviamente a lo que Dios anhelaba de ellos. El hombre tomó una decisión desde el comienzo de la creación y ya faltó, ya ahí se estableció de que el hombre puede decidir lo que él quiera. O sea, teniendo en cuenta que Dios lo creó, el hombre automáticamente puede tomar sus propias decisiones. Y lo vemos en el ejemplo de Génesis capítulo 3. Porque primero le pregunta Dios al hombre, y es Dios el que está preguntando al hombre, ¿dónde estás tú? Entonces hay tres cosas ahí principales que el hombre da a entender: que desobedeció a Dios y que tomó su propia decisión con respecto al fruto prohibido. Y nosotros hacemos hoy en día, tomamos nuestras propias decisiones. Obviamente que esas decisiones pueden ser malas y pueden ser buenas, pero esas decisiones tarde o temprano nos acarrean consecuencias. Y cuando está esa consecuencia por medio, automáticamente nos damos cuenta que tomamos malas decisiones o tomamos buenas decisiones. Pero sí somos dueños de nuestras propias decisiones. Ok, a eso un poco hilvanando tal vez, mi hermano Juan Campos, todos tomamos decisiones, ¿verdad? Pequeñas o grandes, decisiones que determinan muchas veces nuestro futuro. Pero en ese sentido, las decisiones que uno va tomando va a determinar obviamente el futuro de las personas. ¿A qué quiero llegar? He escuchado esta frase muy común en muchas personas y dice, por ejemplo, ¿no? Mi abuelo fue pobre, mi padre es pobre, yo soy pobre. Al parecer, pues como estoy ahora, mis hijos también van a ser pobres y tal vez con toda seguridad mis nietos también van a ser pobres, en fin. Bueno, estas son las decisiones que toman las personas, pero las decisiones que nosotros tomamos pueden cortar en algún momento todo eso y decir, bueno, si mi padre ha sido pobre, pues yo decido cambiar toda esa situación. Si mis padres han tenido una serie de problemas, una serie de situaciones conflictivas, pues cambiamos esa situación. Eso implica decisión. Entonces el hombre tendrá esa capacidad como para poder cambiar ese tipo de cosas en su vida personal, familiar, en fin. La pregunta, sí, el hombre puede cambiar, necesita cambiar, porque se acepta, Señor, dice que todas las cosas son nuevas, ¿no? Todas son transformadas y todo lo viejo queda atrás. Entonces, esa afirmación dentro de la Biblia indica que nosotros tenemos dos opciones: el quedarnos como estamos o el cambiar nuestra situación como tal. Entonces, significa tomar una decisión, y las decisiones son buenas o malas, dependiendo del caso. Pero si nosotros nos vamos a quedar estancados y no vamos a tener un crecimiento, ya sea espiritual, ya sea material, ya sea económico, o como sea, nosotros nos vamos a estancar. Va a ser como en un pozo, vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Y no se trata de eso, se trata de cambiar, de mejorar, de crecer, ¿sí? Nosotros, y si tenemos la familia, mucho más. ¿Por qué? Porque es un desafío, y ahí van incluidas muchas cosas: la fe de querer hacer algo, la fe de alcanzar algo, la fe de servir al Señor, la fe de que nuestra familia va a ser mejor que nosotros. Y ese cambio tiene que darse, o sea, no podemos quedarnos estancados. Los que se quedan estancados son gente que no tiene objetivos, es gente que no tiene sueños, es gente que no tiene metas. Entonces nosotros como tal y como hijos de Dios tenemos que cambiar constantemente e ir adelante. Mi hermano Juan, usted ha sido docente incluso acá en la Universidad del Alto, ha estado trabajando con jóvenes, por ejemplo, en muchas áreas, pero a su modo de ver, ¿cuáles son los impedimentos
que hace que las personas que se estanquen, que se queden ahí, que digan, bueno, ya parece que mi vida se queda nomás acá, hay un conformismo en muchos de ellos. Decimos, obviamente, no hay metas, no hay cosas, pero sí en cosas prácticas, ¿qué es lo que a las personas les ata? Yo pienso que es la cuestión cultural. Es muy importante la decisión en el aspecto cultural. ¿En qué sentido? Es que estamos tan arraigados en nuestra cultura como tal, que vemos a un padre despreocupado, un padre irresponsable, y el hijo como tal procede o copia. Entonces, el hijo va a copiar el ejemplo del padre, eso es cierto, ¿sí? O el ejemplo de la familia. Y no solamente del padre, puede ser del abuelo. Puede vivir en una casa y no han remodelado, qué sé yo, 20 años, 15 años, y la casa se mantiene como tal. Y no cambia, se está derrumbando, no cambia. Entonces, el cambio tiene que darse, pero ¿dónde? En los padres, en la familia. Y culturalmente sí nos puede afectar. A ver, los judíos como pueblo, es bien difícil nosotros saber de historia. Aquí en Bolivia, por ejemplo, pregunten de historia a los estudiantes o a los profesionales qué ha pasado en la época, qué sé yo, de Simón Bolívar. Y no se acuerdan y no saben. Los judíos como tal en su cultura, ellos enseñan desde niños qué ha sido desde la creación hasta nuestros días, qué sé yo, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, todos los profetas. Ellos saben perfectamente qué ha pasado. Culturalmente están en eso, saben y viven eso. Nosotros como tal no tenemos problemas en ese aspecto. Y que con nuestras raíces culturales también vamos a tener problemas. O sea, hay que ir a las raíces culturales en ese aspecto, pero dosificando y cambiando cosas para que esto sea objetivo, esos objetivos se tracen en realidades como tal. Ok. Pastor Francisco, las decisiones que toman las personas, pequeñas o grandes, en fin, esas decisiones, algo entraba ya en nuestro hermano Juan Campos. ¿Influye en la vida de otros, nuestra familia, por ejemplo? La decisión que uno toma no es por decir, bueno, yo asumo lo que pasa, etcétera, etcétera, pero sí influirá, digamos, en la familia, en la cuestión social, las decisiones, ya sea buenas o malas, que asumimos. Claro que sí, pastor. Yo creo que es importante que nosotros como seres humanos, como personas, como hijos de Dios, eh, una decisión puede trascender en el tiempo con nuestros hijos, con nuestra esposa. Yo creo que toda mala decisión trae su consecuencia. Toda buena decisión también trae su consecuencia, que es positiva o negativa, pero influye demasiado cuando uno toma una mala decisión. Influye. Yo en, yo en forma personal, eh, yo he tomado malas decisiones y eso ha perjudicado un poco a mis hijos y también a mi esposa. Y yo, como les dije, yo revisé un poco el libro de Génesis cuando Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Entonces yo aquí veo tres cosas que son importantes en cuanto a la toma de decisiones. Y generalmente cuando tomamos malas decisiones culpamos a nuestros seres queridos. La primera decisión que tomó, la primera respuesta que dio Adán a Dios fue, tuve miedo. Cuando nosotros estamos en culpabilidad, cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, estamos apartados de la presencia de Dios, cuando hay desobediencia, obviamente tenemos miedo en nuestro corazón y temor al que va a pasar, al que dirán, a todas las cosas que pueden influir bajo esas decisiones. En segundo lugar, Adán dijo, la mujer que me diste, ya ahí culpó a la mujer. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nosotros tomamos malas decisiones y las malas decisiones muchas veces las arrastramos a otros. Culpamos a los demás por la desobediencia nuestra.
porque a la final de cuentas, a nosotros como seres humanos nos cuesta reconocer nuestros errores. Tenemos que partir por ahí. Toda decisión, sea buena o mala, cuando es negativa, nosotros somos los que menos nos culpamos o decimos, ¿sabes qué? Me equivoqué por esta decisión, sino que culpamos al que está al lado nuestro. Tú me dijiste esto, yo lo hice porque tú me motivaste, y así sucesivamente. Entonces Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Adán tomó una decisión de tomar el fruto prohibido, lo comió. Entonces hay una decisión sobre lo que tarde o temprano originó para toda la humanidad y trascendió en el tiempo hasta que llegó Jesús y nos hizo libres siempre y cuando nos acerquemos y creamos en Él. Y lo tercero que le dijo, lo tercero que preguntó Dios a la mujer, ¿qué hiciste? Entonces la mujer dijo, la serpiente me engañó. Y nosotros entendemos que la serpiente es el mundo, lo que nos rodea. Por esas malas decisiones muchas veces culpamos al mundo. Entonces, aquí, cuando nosotros tomamos una mala decisión, nunca inmediatamente reconocemos que fue nuestra y fue culpa nuestra, sino que siempre culpamos al resto. Entonces, yo creo en forma personal que el tema de la cultura tiene que ver, pero aquí estamos hablando del ser humano propiamente tal. El ser humano, como dice el capítulo 6, versículo 5, dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Y nosotros seguimos por la misma ruta. Por eso Cristo viene pronto. Sí, este es un enfoque muy interesante que hace el Pastor Francisco, ¿verdad? Porque muchos de nosotros estamos pues acostumbrados, como hay un refrán que sentencia, el ciego echa la culpa al empedrado, creo dice, ¿no? Echamos la culpa de nuestra desgracia, de todo aquello, a las circunstancias, incluso a la suerte, o el famoso si yo hubiera. Hay mucha gente que tiene esa tendencia, ¿no? Dice, si yo hubiera tenido la suerte que tiene el vecino, otra hubiera sido mi vida. Si yo hubiera, caramba, si yo tuviera esos hijos tan buenos, responsables como tiene el hermano Juan Campos, otro sería mi vida, en fin, ¿no? Si yo viviera donde vive el Pastor Francisco, caramba, cambiaría mi vida, en fin, como queriéndole echar la culpa a circunstancias que son muy ajenas, desde luego. En todo esto, mi hermano Juan Campos, en esas decisiones que tiene el hombre a partir de su propia voluntad, ahí viene un tema bien interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto? ¿Será que el hombre está limitado en poder tomar decisiones y que Dios es el que obviamente determina su destino, su futuro, su plan, su propósito, etcétera? Pero ¿qué tendría que hacer el hombre? ¿Solamente aceptar todo aquello? En fin, es una pregunta que mucha gente se lo hace incluso al interior de las iglesias, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo deseo así, pero Dios no quiere, Dios quiere otra forma que podamos hacer nuestra vida. ¿Cuál es su opinión, mi hermano Juan Campos? Dios tiene que ver mucho. Si vamos al ejemplo bíblico, tomaremos como ejemplo a David, al rey David, ¿no? Cuando David tiene problemas, era un hombre sabio, un hombre fiel, pero comete errores, ¿no? En su camino, que le ocasionan grandes sufrimientos. Él conocía a Dios y sabía de Dios, ¿sí? Y es un pasaje bien interesante el que tiene, por ejemplo, está en 2 de Samuel, le dice la sentencia, el profeta dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y dice, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y le dice el profeta, así dice Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y les daré a tu prójimo, el cual yacerá
con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel a pleno sol. Dios tiene que ver mucho en todo lo que está pasando. Dios es la fuente y el fundamento de nuestras decisiones. Cuando nosotros tomamos una decisión que afecta a nuestra vida, es estar tomando una decisión correcta en el sentido de que estamos bajo una decisión correcta porque sabemos y conocemos el propósito de Dios. Cuando tomamos decisiones que son apartadas y que no tomamos a Dios en cuenta, ahí sí vamos a tener problemas, ¿sí? El problema es que nosotros nos dejamos influenciar con el mundo. Y el mundo, en el griego, es cosmos. Y el cosmos significa, es un sistema espiritual, es un sistema económico, es bien complejo esto, filosófico, materialista y religioso. Y están gobernados y están decidiendo personas. Y obviamente Satanás está detrás de todo esto. Y Satanás está en contra de Dios. Y Satanás está atacando al hombre. Pero Dios tiene parte en todo esto. Y Dios influye en todo esto. Porque nosotros somos creación de Dios. No hay donde perderse en eso. Debemos entender también, mi hermano Juan, que todo lo que Dios determina en la vida de las personas es bueno, ¿verdad? Es bueno, solo que muchas veces nuestra capacidad intelectual en muchos casos no llega, ¿verdad?, a comprender bien el plan, el propósito que Dios tiene, ¿verdad? Así es. El hombre no llega a comprender el plan y el propósito de Dios. Pero como dice en Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, el cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda, dice, ¿no ve? Entonces, es bien clara ese versículo, enfoca mucho y es muy poderoso ese versículo, encierra todo, pero amó al mundo, el mundo como tal, con sus problemas, con su sistema, con la parte económica, filosófica, cultural, etcétera, etcétera. Pero así ama a Dios. Y dentro de eso hay oposición, hay ateos, hay de todo. Y uno decide, porque le ha dado el libre albedrío. Ok, perfecto, gracias. Estamos hablando de las decisiones, estamos hablando que el hombre o la mujer hasta qué punto puede ser dueño de su destino y hacer, como se dice en el argot popular, hacer de su vida prácticamente lo que se le venga en gana. ¿Será así? Esa es una gran interrogante que tenemos. Pastor Francisco, ¿hasta qué punto es importante también que el hombre o la mujer asuma su responsabilidad de sus decisiones? Porque cometemos errores y como usted bien decía hace un momento, no aceptamos muchas veces que nosotros somos los directos responsables de eso, echamos la culpa a muchas circunstancias, como el ejemplo que usted ponía de Adán y Eva, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la importancia para que el hombre y la mujer reconozca, asuma su error, bueno, a partir de sus decisiones que puedan ser malas particularmente, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? ¿Perdón? Sí, la importancia. ¿Cuál es la importancia de que el hombre asuma su responsabilidad, particularmente de sus decisiones equivocadas que pudo haber tomado? Bueno, es importante que el hombre asuma su responsabilidad cuando hay errores en la vida, porque el asumir los errores en la vida a nosotros nos capacita o nos guía, nos enseña, nos corrige, para que en los tiempos futuros podamos, de esas propias malas decisiones, podamos tomar las buenas decisiones, porque en realidad en esta vida estamos de paso y todo lo que hacemos, lo hacemos con una altura de aprender, de guiarnos, de entender cómo se hacen las cosas. Yo creo que mientras más analizamos nosotros nuestra vida y reconocemos nuestros errores, Dios nos da la capacidad y nos da la oportunidad para nuevamente tomar las riendas de nuestra vida y poder así aprender de las malas para poder ejecutar las buenas.
Yo creo que Dios es un Dios de oportunidades, así como dice la introducción, que somos arquitectos de nuestra propia vida. Yo creo que Dios es un Dios de oportunidades. Nos vamos a equivocar, vamos a tropezar, nos vamos a caer, pero Dios también nos levanta. Y Dios nos anima para que, a pesar de nuestros errores o de nuestras dificultades, podamos levantarnos nuevamente. Sí, eso es importante. Importante, desde luego. Bueno, la pregunta para ambos, y si alguien quiere opinar algo más al respecto. ¿Cómo orientar a nuestros hijos a que tomen buenas decisiones, a asumir sus responsabilidades? Juan tiene hijos, Pastor Francisco también tiene sus hijos, y como padres, ¿cómo orientaríamos? ¿Cuál sería el consejo para las personas que nos están viendo en este momento? ¿Cómo orientaríamos a nuestros hijos a asumir las responsabilidades de sus decisiones y, bueno, a tomar buenas decisiones, desde luego? ¿Qué piensa mi hermano Juan Campos? Bueno, como padre no hay un libro, no hay una cuestión que ABCD, no, es cada familia que tiene su responsabilidad como tal. Pero básicamente la Biblia nos ayuda mucho en la enseñanza y en la crianza hacia nuestros hijos, en la educación. ¿Sí? Cuando uno se convierte a Dios, uno comete errores, pese a estar con Dios, y especialmente con los seres que están a nuestro lado, con nuestros hijos o con nuestra esposa. Y es un proceso de cambiar, es un proceso de caminar, y es un proceso de aprender, porque como padres tenemos errores, y realmente saber reconocerlos y aprender a decir perdón por algún error que hayamos tenido hacia nuestros hijos y hasta nuestra esposa, eso es algo valorable. Somos ejemplo de ellos, y como tal tenemos que instruirlos espiritualmente en la palabra. Es complicado cuando los hijos ya son adolescentes, son jóvenes, querer cambiar algo, digamos, en su mente. A veces somos muy ásperos, somos muy duros con nuestros hijos, y nos olvidamos que nosotros también hemos sido hijos, nos olvidamos que nosotros también hemos tenido padres, y tal vez esa relación nos vuelve así duros o ásperos, y tenemos que ser compasivos. Tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. En la palabra dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece al que ama, ¿sí? Y desde temprano lo corrige, eso está en Proverbios. Entonces, el que ama tiene que castigar a su hijo. O sea, parece algo ilógico, pero es así, ¿no? Entonces, corregirlo es desde una edad pequeña, para que no tengamos problemas en la parte adolescente, ¿no? Hemos cometido errores, pero realmente tenemos que reconocer. Después, tener un respeto a ellos, ¿no? Un respeto por su voluntad, sin no ser dominantes. O sea, nosotros queremos obligarlos tal vez a algo, pero ellos no desean. Entonces, nosotros tenemos que dejar en manos de Dios para que ellos puedan crecer y puedan servir a Dios como nosotros queremos que sirvan. Pero ellos tal vez no entienden en ese momento, o no quieren, por las circunstancias que haya sucedido. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y más que todo, ser ejemplo. Podemos hablar muchas cosas, pero nuestro ejemplo de vida, de padre, de esposo, ese es el ejemplo que ellos ven. Nosotros somos ejemplo, y ese ejemplo les queda. Ese ejemplo les va a quedar toda su vida. Y hay una reflexión en esto. Dice que cuando te mueras, no te extrañe. O sea, cuando te mueras, te van a recordar como tal. Así era malo, era buenito, hacía esto. Pero cuando te mueras, que tus hijos digan, lo extrañamos, nos hace falta. Yo creo que es la mejor lección, dejar a nuestros hijos.
¿sí? Porque va a llegar un día que nosotros vamos a cerrar los ojos. Va a llegar un día que vamos a partir. Y que nuestros hijos digan, no los recordamos, sino lo extraño a mi padre. Me hace falta un consejo, me hace falta su presencia, me hace falta una palmada, me hace falta su abrazo. Esa es una parte fundamental como padres hacia los hijos. Obviamente, el resultado quizá lo vamos a poder evaluar después, pero obviamente hay que trabajar en eso, ¿verdad? Hay que trabajar mucho en eso. Pastor Francisco, ¿cuál sería su consejo para que los hijos que puedan aprender a asumir sus responsabilidades, puedan aprender a tomar buenas decisiones en su vida? Bueno, yo creo que eso lo dijo el hermano Juan, completísimo, que a través del ejemplo, nosotros como padres, que demos a nuestros hijos, ellos van a aprender a tomar las buenas decisiones, porque obviamente ellos están viendo todo lo que hacemos nosotros, todo lo que actuamos, todo lo que decidimos. Ellos se fijan en todo eso. Y las veces que nos hemos equivocado, como dice el hermano Juan, asumir nuestro error y pedirles perdón por la mala equivocación que hemos tenido. El tema es que insisto que cuando nosotros cometemos errores, a nosotros nos cuesta reconocer que los cometemos. Entonces, es importante lo que mencionó ya el hermano Juan, que prácticamente lo asumió todo. El ser ejemplo y pedir perdón por los errores, yo creo que esa es una actitud de respeto hacia ellos mismos y de humildad hacia ellos, en que ellos se van a dar cuenta y van a poder tomar las decisiones que nosotros hicimos, o las que no hicimos, las que nos equivocamos, ellos poder tomarlas de buena manera. Todo va, yo creo que todo va enlazado en la comunicación que nosotros tengamos con ellos. Los hijos son la heredad que Dios nos da a nosotros, y obviamente que son el fiel reflejo de lo que nosotros somos como padres, y Dios nos da esa responsabilidad de guiarlos y cuidarlos en el temor de Dios. Entonces, ese temor también tiene que ver con las decisiones que nosotros tomemos, porque todas las decisiones que nosotros debemos tomar tienen que ser en el temor de Dios y bajo la voluntad de Él. Ok, perfecto, Pastor Francisco. Bueno, llegamos, creo, a una conclusión de que, si bien es cierto, tenemos amplia voluntad para poder tomar nuestras decisiones, buenas, malas, nos equivocamos, en fin, pero de alguna manera esas decisiones pueden influir, pueden determinar nuestro destino, nuestro futuro. Y creo que todos queremos un buen destino, todos queremos un buen futuro, por lo tanto, implicará tomar muy buenas decisiones, ¿verdad? Muy buenas decisiones. Por ahí, leyendo algún libro, encontré una muy bonita reflexión, quiero transmitírselo a todos, y titula El hombre del espejo. Y dice: cuando obtienes lo que deseas en tu lucha por ser alguien, y el mundo te convierte en rey por un día, solo acércate al espejo a mirarte y fíjate lo que esa imagen dice de ti. Porque no es el juicio de ti que haga a tu familia o tus amigos, aún siendo importante, el que debes resaltar. Es más importante, es el veredicto del que está al otro lado del espejo. Algunos pueden pensar que eres alguien en quien se puede confiar, llegar a decirte que eres maravilloso, pero el que está en el espejo dirá que solo es mentira, si no puedes mirarlo directamente a los ojos. A él debes agradar, no tengas en cuenta el resto, porque él será claro contigo hasta el final de tus días. Habrás aprobado tu evaluación más difícil y peligrosa si el que está en el espejo es tu amigo. Podrás engañar durante años a todo el mundo en tu paso por la vida, obtener palmadas en la espalda en señal de aprobación,
mas la recompensa final será angustia y lágrimas si has engañado al hombre del espejo. Y obviamente el que está en el espejo será uno mismo, desde luego. Muy agradecidos, mi hermano Juan Campos, Pastor Francisco, por esta charla que hemos tenido. Es la primera vez, obviamente, pero confiamos en que no será la última. Estaremos con este ciclo de programas de Ventana Sin Cristal. Gracias, mi hermano Juan Campos, por participar en este espacio. Muchas gracias, Pastor Williams. Un honor estar en su programa, inaugurando justamente estos temas, y también darle un abrazo muy cariñoso a la distancia al pastor que nos acompaña, a nuestro capellán trabajando en la labor. Un gran pastor, un gran compañero, un gran amigo. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Juan Campos. Asimismo, Pastor Francisco, muchas gracias por acceder a la invitación. Reiteramos, Pastor Francisco se encuentra allá en Antofagasta, en Chile. Muchas gracias, y con toda seguridad vamos a seguir teniendo la oportunidad de conversar con usted. Gracias, Pastor. Muy agradecido por la invitación. Y una vez más, un abrazo a cada uno de ustedes, Pastor Juan Carlos, y usted, Pastor William, por la invitación. Y bueno, un abrazo a todos los pastores que en algún momento compartimos. Dios los bendiga. Gracias, gracias. Un saludo muy especial a toda la familia también. Y a todos nuestros amigos, seguidores de la Facultad de Filosofía, Letras acá de Udabol. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes estaremos a la misma hora con un tema también interesante. Estaremos hablando entre suegras, nueras y yernos. Gracias por su participación, y que Dios bendiga a todos. Amén. Amén.